Quiero empezar con una planta. No una metáfora. Una planta real. Una planta específica que aparece en la literatura narrativa más antigua de la historia humana, descrita con suficiente detalle físico como para que los académicos hayan dedicado un esfuerzo considerable a intentar identificar qué especie podría ser. Crece en el fondo del mar. Tiene espinas que cortan las manos de quien intenta arrancarla. Cuando Gilgamesh finalmente la sostiene, el texto describe su olor. Tiene un nombre. El nombre, traducido del acadio, significa algo cercano a «el anciano se vuelve joven», no un objeto mágico vago. Una planta descrita con características físicas específicas, que crece en un lugar específico, con un efecto específico que un individuo específico obtuvo y luego perdió. No se describe el olor de algo que se ha inventado. La epopeya de Gilgamesh termina de una manera que casi nadie que la menciona casualmente parece conocer. La mayoría sabe que Gilgamesh busca la inmortalidad tras la muerte de Enkidu. La mayoría sabe que fracasa. Lo que la mayoría no sabe es cómo fracasa y quién le toma la planta. Gilgamesh cruza las aguas de la muerte. Encuentra a Utnapishtim, el superviviente del diluvio, el único mortal al que los dioses concedieron la inmortalidad. Le pide el secreto de la vida eterna. Utnapishtim, después de ponerlo a prueba, le revela que una planta crece en el fondo del mar primordial. No otorgará inmortalidad, pero restaurará la juventud. Revertirá el envejecimiento. Gilgamesh ata piedras a sus pies. Desciende al fondo del mar. Encuentra la planta. Se corta las manos arrancándola. Sube a la superficie sosteniéndola. No la come de inmediato. Decide llevarla de regreso a Uruk para compartirla con los ancianos de su ciudad. Un acto de contención extraordinaria para un hombre que ha cruzado el mundo conocido en el dolor del duelo. Viaja. Se detiene a bañarse en un estanque de agua fresca. Deja la planta en el suelo junto al agua. Una serpiente la huele. La serpiente sale del agua. Toma la planta. Se desliza de regreso al estanque. Al marcharse, el texto describe cómo muda su piel. Emerge renovada, rejuvenecida, transformada. La serpiente obtuvo la planta de la inmortalidad. Gilgamesh se sentó en el suelo junto al estanque y lloró. Así termina la historia más antigua jamás escrita. Estuve mucho tiempo con ese final. Antes de empezar a tirar del hilo que quiero seguir aquí, la serpiente no es solo un dispositivo narrativo. No es solo una imagen poética de la pérdida. Pues en el contexto de la tradición religiosa del antiguo cercano Oriente, la tradición que produjo este texto, cada imagen y cada actor lleva significado. La serpiente es algo específico. Cuando empecé a examinar lo que la serpiente representaba a lo largo de toda la literatura religiosa mesopotámica y asociada, encontré algo que no creo que la conversación principal sobre este texto haya abordado adecuadamente. Hay una figura que atraviesa las tradiciones religiosas más antiguas del antiguo cercano Oriente como un hilo que sigue siendo cortado. Aparece bajo diferentes nombres en diferentes tradiciones. Está asociada de manera consistente con varias cosas: serpientes, sabiduría, el inframundo, el regalo del conocimiento a la humanidad y un conflicto con el orden divino gobernante que resulta en su eliminación del registro oficial. No es un monstruo, no es simplemente el mal. Es algo más complicado y más interesante que eso. Una figura divina cuya relación con la humanidad se caracteriza por el dar, cuya relación con los dioses gobernantes se caracteriza por el conflicto y cuya presencia en el registro textual sigue siendo suprimida, renombrada y sobreescrita. En la literatura religiosa sumeria hay una deidad llamada Ningisida. El nombre significa Señor del Buen Árbol. Está asociado con el inframundo, con serpientes, específicamente con la serpiente cornuda, representada en el arte sumerio como una criatura de inmenso poder, y con un tipo particular de sabiduría que los textos asocian con las profundidades de la tierra. Aparece en el mito de Adapa, uno de los textos más significativos y menos discutidos de la literatura sumeria, como una figura guardiana. Y el mito de Adapa es donde quiero detenerme, porque es el predecesor estructural directo de la historia que la mayoría de las personas cree que ya conoce. Adapa era el primero de los 7 Apkallu, los sabios antediluvianos, los héroes culturales que trajeron la civilización a la humanidad. Fue creado por Enki, el dios de la sabiduría, para ser un modelo de perfección humana. Le fue dada la sabiduría, pero no la vida eterna. Un día, mientras pescaba en el mar, el viento del sur volcó su barca. Adapa, furioso, rompió las alas del viento del sur. Este fue un acto de poder tan extraordinario, un ser humano hiriendo a una fuerza divina, que lo convocó ante Anu, el dios del cielo y gobernante de la asamblea divina.
Enki, antes de que Adapa partiera hacia el reino divino, le dio instrucciones específicas. Cuando llegues, le dijo: te ofrecerán comida y bebida, no la comas, no la bebas, será la comida de la muerte y el agua de la muerte. Adapa siguió las instrucciones. Rechazó la comida y la bebida. Lo que Enki no le había dicho, o había deliberadamente ocultado, era que Anu, impresionado por el poder y la sabiduría de Adapa, había decidido ofrecerle la comida de la vida y el agua de la vida, inmortalidad, estatus divino pleno, la elevación de un ser humano al nivel de los dioses. Adapa la rechazó y permaneció mortal. Regresó a la tierra sin el don que le había sido ofrecido porque Enki le dijo que no lo tomara. La interpretación académica de este mito es que explica la condición humana. ¿Por qué los humanos tienen sabiduría pero no inmortalidad? El engaño de Enki es tratado como ambiguo, posiblemente protector, o posiblemente simplemente el mecanismo por el cual la historia llega a su conclusión predeterminada. Pero hay una pregunta que esa interpretación esquiva completamente. ¿Por qué el dios de la sabiduría, la deidad más consistentemente asociada con la benevolencia hacia la humanidad, le dice a su creación humana más perfecta que no acepte la inmortalidad cuando la inmortalidad se está ofreciendo libremente? ¿Quién se beneficia de que Adapa permanezca mortal? Quiero moverme a un texto aún menos discutido que el mito de Adapa, porque creo que contiene la versión más clara de la figura que estoy tratando de rastrear. El mito de Anzu describe a un ser divino, mitad pájaro y mitad león en su iconografía, que roba la tablilla de los destinos del dios Enlil. La tablilla de los destinos es, en la cosmología sumeria, con el objeto que confiere autoridad suprema sobre el universo. Quien la sostiene controla el destino mismo. Anzu la toma mientras Enlil se está bañando, distraído y vulnerable. Vuela a una montaña. Los dioses entran en pánico. Envían héroe tras héroe a recuperar la tablilla y cada intento fracasa. Eventualmente la tablilla es recuperada. Anzu es capturado, o muerto dependiendo de la versión del texto que se lea. El orden es restaurado. La interpretación convencional es que el mito de Anzu trata sobre el orden cósmico contra el caos, un rebelde divino que interrumpe la jerarquía natural y es derrotado justamente. Pero mira quién es Anzu en los textos que lo describen antes del robo. Es un sirviente en la corte de Enlil. Tiene acceso a los espacios más sagrados del reino divino. Observa a los dioses gestionar la tablilla de los destinos. Y el texto dice que su corazón concibió un deseo. Quería el poder que la tablilla representaba. ¿Por qué? El texto no le da una motivación de villano, le da una ambición. Ve el mecanismo por el cual se gobierna el universo y quiere sostenerlo él mismo. ¿Qué habría hecho con él? El texto nunca nos lo permite descubrir porque el robo es la crisis y la recuperación es la resolución. Las intenciones reales de Anzu, ¿cómo sería un mundo gobernado por Anzu en lugar de por Enlil?, nunca son exploradas. En cada versión de esta historia, el ser que intenta tomar el control del destino de la humanidad del orden divino gobernante es derrotado antes de que podamos averiguar qué estaba planeando. Quiero unir estos hilos porque creo que están describiendo la misma figura y creo que las implicaciones de eso son significativas. Y en la literatura sumeria, Ningistida, el señor de las serpientes, guardián de la sabiduría del inframundo, asociado con los Apkallu, los sabios que trajeron la civilización a la humanidad. En el mito de Adapa, Enki, el dios de la sabiduría, que crea al humano perfecto y luego le impide obtener la inmortalidad mediante desinformación cuidadosamente colocada. En el mito de Anzu, el rebelde divino que roba el mecanismo del destino y es derrotado antes de que sus intenciones puedan realizarse. En la epopeya de Gilgamesh, la serpiente que toma la planta del rejuvenecimiento del único humano que la encontró. Y en la tradición hebrea, la serpiente en el jardín que le dice a los primeros humanos que comer el fruto del árbol del conocimiento los hará como dioses. Ese último requiere un momento, porque es la versión que la mayoría conoce y cuya conexión con la tradición mesopotámica es la más sistemáticamente oscurecida. La serpiente en el Génesis es entendida casi universalmente en la tradición post-bíblica como Satán, la encarnación del mal, el adversario cósmico. Pero esa identificación no está en el texto del Génesis. El texto describe a la serpiente como la más astuta de todas las criaturas que el Señor Dios había creado, no malvada. Astuta, sabia. Y lo que le dice a Eva no es una mentira. Le dice que comer el fruto no causará la muerte inmediata, lo cual es preciso, y que hará a los humanos como dioses conociendo el bien y el mal, lo cual el propio Dios confirma en Génesis 3:22 cuando dice: el ser humano se ha vuelto como uno de nosotros conociendo el bien y el mal.
La serpiente dijo la verdad. Y fue castigada por hacerlo. Hay que ser muy cuidadosos aquí porque este es exactamente el punto donde este tipo de análisis suele descarrilarse hacia la teología alternativa o la conspiración espiritual. No voy en esa dirección. Lo que sí estoy señalando es un patrón textual documentable a través de tradiciones que comparten un origen geográfico y cultural común y que demostrablemente bebieron de fuentes comunes. Hay una figura consistente con características consistentes a lo largo de 4000 años de literatura religiosa del antiguo cercano Oriente. Está asociada con serpientes. Da a la humanidad conocimiento, civilización o el potencial de la inmortalidad. Entra en conflicto con el orden divino gobernante y sigue desapareciendo del registro, reemplazada por un villano, un monstruo o simplemente el silencio. En la tradición gnóstica, un cuerpo de pensamiento religioso que bebió de las mismas fuentes antiguas del cercano Oriente que el judaísmo y el cristianismo convencionales, pero preservó lecturas diferentes de las mismas historias, hay una figura llamada Samael. Es el dios de este mundo, no el dios verdadero. Es el que mantiene a la humanidad ignorante de su naturaleza divina. Se le opone una figura que trae conocimiento directo a la humanidad a gran costo personal. Los textos gnósticos, la mayoría de los cuales fueron suprimidos por la tradición cristiana ortodoxa emergente y sobrevivieron solo en fragmentos hasta el descubrimiento de Nag Hammadi en 1945, cuentan consistentemente la historia del Génesis al revés. La serpiente es el héroe. La deidad que prohíbe el fruto es el carcelero. Y la fuente divina verdadera, la que realmente quiere que la humanidad conozca su propia naturaleza y potencial, es la que sigue siendo borrada de la versión oficial. No estoy pidiendo que adoptes una teología gnóstica. Estoy señalando un patrón. A través de la tradición sumeria, acadiana, hebrea y gnóstica, tradiciones que comparten un origen geográfico y cultural y que demostrablemente bebieron de fuentes comunes, hay una figura consistente con un arco consistente. Le da a la humanidad lo que necesita para elevarse. Entra en conflicto con quienes gobiernan y su nombre sigue siendo borrado. ¿Quién envió la serpiente? ¿Quién se beneficia de que la humanidad permanezca mortal? ¿Permanezca ignorante? ¿Permanezca dependiente? El ser que sigue intentando darnos la respuesta sigue perdiendo su nombre, y creo que ese es exactamente el punto.